Hola a todos y bienvenidos. En esta cuarta entrega de nuestra serie Modernizando nuestra analítica en la nube, vamos a contarles por qué catalogar los datos les va a ayudar a acelerar la modernización y la migración a la nube. En el capítulo pasado presentamos una arquitectura de referencia a la que llamamos arquitectura Lakehouse para bodegas y lagos de datos que consta de 6 pasos. El primer paso es catalogar los datos. Desde las principales tendencias en el panorama de datos actual, no vamos a recapitularlas todas en la sesión de hoy, pero sí queremos destacar dos muy importantes desde la perspectiva de las bodegas, los lagos y los catálogos de datos. La primera tendencia para analizar es la explosión de los diferentes tipos de usuarios que necesitan acceso a los datos por diferentes propósitos, incluidos los proyectos analíticos. Ya sean analistas, ingenieros o científicos de datos, todas estas personas necesitan acceso a los datos para poder hacer su trabajo y, lo que es más importante, necesitan acceder a ellos y cumplir con sus propósitos en la mejor experiencia del usuario. Es lo que ya conocemos como la democratización de los datos. La segunda tendencia que vamos a resaltar es el aumento de la inteligencia artificial y el machine learning. Hoy en día es absolutamente esencial para lidiar con la diversidad de datos y la cantidad que estamos manejando en una empresa tradicional. Hay demasiados datos para manejar a escala humana y necesitamos algoritmos asistidos por inteligencia artificial y machine learning para usar estos datos de manera efectiva en proyectos de data análisis que involucran bodegas y lagos de datos en la nube. Como resultado de esas tendencias, lo que estamos viendo es que en cualquier proyecto relacionado con la transformación digital, ya sea la gobernanza de datos, análisis avanzado, modernización en la nube o experiencia del cliente, siempre el primer paso es catalogar. ¿Por qué? Pues porque las empresas deben permitir que sus usuarios encuentren un acceso a los datos que necesitan para los diferentes proyectos. Hoy nos enfocaremos en la modernización en la nube, pero hay que comprender que para cualquier proyecto, sea el que sea, el primer paso requerido es catalogar los datos. Hablemos un poco sobre qué es realmente un catálogo de datos. Todos estamos familiarizados con el catálogo. Puede ser un catálogo de revistas o un catálogo de productos de un comercio en línea como Amazon.com, que vende una amplia gama de productos. Todos estos catálogos son de un tipo u otro porque nos permiten a las personas encontrar cosas que estamos buscando. En un catálogo de datos es exactamente lo mismo. Le permite a los usuarios encontrar los datos que necesitan para un propósito o un proyecto en particular. En la economía moderna, generalmente ese propósito está relacionado con algún tipo de proyecto analítico, pero no es suficiente para un catálogo permitirles encontrar los datos que están buscando. También hay que comprender los datos. ¿Y cómo hacerlo? Para ello se necesitarán algunas capacidades muy importantes para alcanzar ese logro. Las capacidades para lograr ese número 1 deben basarse fuertemente en el manejo de los metadatos. Todo tipo de información sobre los datos que están buscando, en la fecha en que los estén encontrando, no solo los datos en sí, de todo tipo, a cualquier escala, todo el tiempo, on-premise, en la nube, estructurados, no estructurados, en un mainframe o en una base de datos relacional o en cualquier otro tipo de categoría, deben estar disponibles y funcionar a través de toda la empresa para todos los que los necesiten. ¿Y cómo hacemos esto también? Pues impulsados por inteligencia artificial y machine learning, pues todo ese procesamiento simplemente no se puede lograr a escala humana. La catalogación es el primer paso en la arquitectura de referencia de informática para cualquier proyecto de modernización en la nube. ¿Pero por qué es el primer paso? Simplemente al principio siempre habrá algunas preguntas fundamentales que querrán responder en su proyecto de modernización a la nube. Y esas preguntas están relacionadas con qué datos vamos a mover de los ambientes on-premise o qué datos debería tener en cuenta y qué pasa si alguno de esos datos es confidencial o no. Y si van a tener que tomar medidas adicionales para proteger esos datos. Hay posibilidad de arreglar la calidad de esos datos en su viaje en la nube. Y algo muy importante es saber qué consumidores se ven afectados por estos datos. ¿Quién usa el estado de estos datos? ¿Por qué usan estos datos? Y si hay requisitos que serán diferentes ahora que esos datos van a ir a la nube. El Enterprise Data Catalog de informática nos ayuda a responder esta pregunta, no solo proporcionándoles una imagen completa de todos los activos de datos que existen en su empresa, sino ahorrándoles tiempo y dinero en la fase en la que más recursos se invierten para descubrir los datos. Y ahora démosle un vistazo al proceso de ingesta masiva de datos de streaming, archivos y bases de datos dentro de las data warehouses y data lakes en la nube. Y para ello volvemos de nuevo a la arquitectura lakehouse de referencia que vimos anteriormente. Después de catalogar los datos, el siguiente gran paso es llevarlos a bordo a gran escala independientemente del formato. Y la manera como la ingesta masiva encaja como servicio dentro de la plataforma inteligente es porque hace parte del servicio de integración en la nube de la plataforma de informática. ¿Y qué significa eso? Pues que desde que se loguean en el navegador
automáticamente heredan el mismo enfoque unificado de monitoreo, conectividad, seguridad, así como la capa inteligente de datos y la tecnología en inteligencia artificial llamada CLAIRE, que en la nube de informática aparece en toda la plataforma haciendo sugerencias de contexto que les ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo y de asegurarse de seguir las mejores prácticas en los momentos en que están preparando y ejecutándose las rutinas de integración e ingesta de datos. Y miremos algunos patrones que hemos identificado entre los casos más comunes de la ingesta masiva de datos en la nube. Los hemos clasificado en 3 grupos principales. El primero es la ingesta en lagos de datos, que tiene, como sabemos, un principal propósito de inyectar la mayor cantidad de datos de la más amplia variedad de fuentes en el menor tiempo posible. Y en Gati nos importa mucho que nuestros clientes sepan que la plataforma Cloud de Informática admite una variedad muy amplia y a gran escala, entre los que se encuentran archivos estructurados, semiestructurados, que pueden estar en un servidor SFTP, al igual que soporta bases de datos relacionales y finalmente el streaming de datos asociados a dispositivos del Internet de las Cosas. El segundo caso común que vemos es el de la modernización de las bodegas y lagos de datos en la nube. Obviamente este es un caso con el que con Enterprise Data Catalog encontramos y entendemos la porción de datos o toda la fuente que queremos llevar a la nube desde las instalaciones on-premise. Y el tercer patrón más común que observamos es el que está centrado en analítica en tiempo real, en donde el streaming juega un rol muy importante. Aunque se hace la ingesta de archivos, los logs, los clics de los sitios web, lo realmente importante es poder transmitirlos en tiempo real, analizarlos y llevar a cabo acciones para un próximo resultado y una acción adicional sobre cosas como esas. Y veamos la manera en que hacemos la ingesta más eficientemente de datos de streaming, archivos y bases de datos en bodegas y lagos de datos en la nube, reunidos y entregados en una sola experiencia para el usuario, en la que cada uno de estos servicios tiene un amplio soporte para una gran variedad de bases de datos, archivos, fuentes de streaming y todo tipo de destinos, al mejor estilo de informática. Y finalmente algo que queremos destacar es lo disruptivo que está haciendo en el siglo XXI, de una forma u otra, para todas las industrias, el proceso de transformación digital. Ha traído consigo nuevos casos de uso y la explosión de una gran cantidad de volúmenes de datos. Y un ejemplo se da en el sector bancario y financiero, en donde la detección de fraudes es un patrón bastante común. Ahora, tomando completas y no tradicionales diversas fuentes de datos de streaming como los cajeros electrónicos, están siendo capaces de aplicar el aprendizaje automatizado y la inteligencia artificial para ver anomalías de acuerdo con los patrones de transacciones y dar una alerta temprana de un potencial fraude. Y así tenemos muchos ejemplos más en diferentes industrias, pero como llegamos al final de este capítulo, los invitamos a que visiten nuestra página, nos escriban o nos llamen para conversar más sobre datos corporativos y sobre todo sobre sus proyectos de viaje de analítica a la nube. Nos vemos en la próxima con un tema en el que en Gati no nos cansaremos de insistir: la calidad y el gobierno de datos, ahora en la nube. Gracias por vernos y mientras nos encontramos en la próxima sesión, manténganse seguros y saludables.